Buenos días, Osimo Camacho, buenos días, Urbano Barrera, y buenos días a nuestra audiencia y también al equipo de producción. Estamos aquí a las afueras de la Corte del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York. Pues el día de hoy no hubo sesión. Hay que recordar que este día es feriado aquí en Estados Unidos por ser el Día de los Presidentes y por tanto, pues no ha habido sesión. Es un fin de semana largo para también los miembros del jurado. Son 12 integrantes, hombres y mujeres, que van a estar deliberando a partir del día de mañana nuevamente a las 9:30 de la mañana. Se les ha convocado que lleguen aquí directamente al lugar donde están sesionando, que se conoce como el Salón del Jurado. Y pues esto también recordar que inició el pasado jueves después de que el propio juez Brian Cogan les diera esta instrucción donde les ha pedido pues no tomar en cuenta ni opiniones ni juicios de valor y tampoco sentimientos, simplemente que a la hora de estar determinando si Genaro García Luna es culpable o no culpable de estos 5 cargos que se le están imputando. El primero de ellos es pertenecer a una organización criminal de forma continuada, específicamente al cártel de Sinaloa, pues lo hagan basados en hechos, en evidencias y en actos. Es lo que les ha pedido el juez Brian Cogan. La instrucción también el pasado viernes, luego de la jornada extenuante que vivieron estos 12 jurados que van a determinar, que están deliberando cuál es la situación jurídica de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, cómplice del expresidente de México, pues es justamente que se llevaran el caso en sus mentes, pero que no compartieran detalles con ninguna persona, que ellos no estuvieran hablando de este tema. Y bueno, todo esto reanudará el día de mañana aquí en la Corte del Distrito Este de Brooklyn. Y sí, en efecto, a propósito de todo lo que hemos visto a lo largo de la semana pasada aquí al interior de la Corte, pues es esta serie de imputaciones que hace el gobierno de Estados Unidos a Genaro García Luna, pero también de forma indirecta a los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y de Vicente Fox. Estos dos gobiernos pues prácticamente han sido juzgados, han sido pues también imputados por el gobierno de Estados Unidos de forma indirecta, ya lo decíamos, porque pues habrían permitido que un personaje como el exsecretario de Seguridad Pública se mantuviera pues en cargos muy relevantes en materia de seguridad, al mismo tiempo que presuntamente cobraba sobornos al crimen organizado. Pues es parte de lo que hemos estado viendo, y el día de hoy pues sí trajimos aquí estos esquemas, los esquemas financieros, tanto de Genaro García Luna como de uno de sus principales cómplices, que tiene que ver pues con toda esta red de corrupción. No hay que olvidar que en el propio gobierno mexicano se le ha investigado, y en esta red de corrupción pues se habla de al menos 8 personas involucradas en esta presunta red de corrupción y también 44 empresas. Entre ellas, pues el segundo, Luis Cárdenas Palomino, aparece en estas indagatorias desde México, y en ese sentido, pues aquí traemos también el esquema financiero de Luis Cárdenas Palomino. Ambos esquemas financieros pues nos revelan hasta dónde llegaron los nexos de corrupción. En el caso de Genaro García Luna, pues estaremos viendo cómo conectan con empresas, pero también, sobre todo, con medios de comunicación, con algunos comunicadores y, por supuesto, en el caso de Genaro García Luna, también con el gobierno capitalino, cuando al frente de este estaba Miguel Ángel Mancera. De eso se trata, pues un poco lo que vamos a ver el día de hoy. Así es, Nancy Flores, pues unas investigaciones muy exhaustivas que hay incluso en México y de las que Contralínea ha estado dando cuenta. Es impresionante incluso conocer estos esquemas, una red pues prácticamente para lavar dinero. Podríamos decir que incluso es más exhaustiva en su investigación la de Cárdenas Palomino, un esquema muy, muy abigarrado. Eso no quiere decir que de Genaro García Luna no lo sea. También hemos visto pues una suerte de propiedades y de triangulaciones desde paraísos fiscales muy, muy interesantes, y que por supuesto hay que señalar que mucha de esta información, la mayoría pues no es parte de este juicio que tiene lugar allá en Brooklyn, pero que dan cuenta por supuesto, revelan
pues la fortuna que amasaron estos personajes y que para nada puede ser explicada con su paso como servidores públicos, ni aunque hubieran sido empresarios muy exitosos y mucho menos con los créditos de Fobiste y préstamos financieros que fue a alegar la única testigo, su esposa, la esposa de Genaro García Luna, en favor de él y que prácticamente quiso justificar así las propiedades que tienen tanto en México como en Estados Unidos, Nancy. Así es, Sósimo Camacho, pues esto es parte de lo que también nos ha tocado pues estar presentes en la comparecencia de la esposa de Genaro García Luna, Cristina Pereira, pues quien alegó que parte de esta fortuna amasada, que ahora se sabe, o al menos el gobierno mexicano tiene la sospecha de que supera los 1,000 millones de dólares, pues parte de estas mansiones dijo, se compraron con créditos Infonavit, también con lo que se supone que a ella le entregó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional por los años laborados, cuando ella solamente estuvo 3 años en el CISEN. También dijo que parte de esto, de esta digamos, especulación inmobiliaria en la que se supone que estuvieron cayendo, pues se hizo a través de créditos bancarios, de Inbursa, de Scotiabank, y por supuesto está el tema de que también con el seguro que se les entrega a los servidores públicos una vez que concluyen sus cargos, cuando Genaro García Luna deja la AFI, la Agencia Federal de Investigaciones, en 2006, en diciembre de 2006, para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública, pues formó parte de estos recursos para amasar este patrimonio inmobiliario. Por supuesto que eso no es para nada creíble y bueno, aquí vamos a ver cómo pues están estos nexos, los nexos del propio Genaro García Luna con pues bastantes autoridades que pues le permitieron pues prácticamente hacerse de recursos también por la vía de peculado, no solo por la vía de los sobornos del cártel de Sinaloa, sino también las indagatorias del gobierno mexicano apuntan a que pues se revelan que hay contrataciones irregulares, contrataciones anómalas con varias de estas empresas, entre ellas pues destacan Numba y también Black. Así es, Nancy, buenos días. Aquí te saluda Urbano Barrera. Nancy, ya vemos ahí en la parte de atrás que está pues vacío, desierta, ahí el edificio del Poder Judicial. Te pregunto, ¿tú crees que el jurado ciudadano pueda resistirse a esta tentación de platicar con su familia, de allegarse de información, de incluso recibir pues algunos ofrecimientos? Hay medidas desde el organismo judicial, el órgano judicial, para prever estas situaciones. Bueno, yo creo que no nos toca a nosotros la especulación. Esperemos que cada uno de los jurados pues se lleve esta instrucción de parte del juez Brian Cogan de no estar hablando, sobre todo porque se trata en muchos casos de información de seguridad nacional que el propio gobierno pues ha elaborado con estas agencias, tanto la CIA, la DEA y el propio FBI, y pues es parte del el sistema que tiene Estados Unidos de que sea o de que pongan la justicia en manos de la propia ciudadanía. Entonces, pues esperemos que hagan caso de las instrucciones que les ha dado el jurado. Nancy, perdón, Nancy, y pues si te parece bien, podrías ofrecernos un panorama de lo que has vivido en este juicio que has estado cubriendo, esta crónica que has estado realizando, que ha sido abundante en datos para poder entender lo que está ocurriendo allá, y después, si te parece, podríamos ir al detalle de explicar. Tienes los mapas incluso allá, que sí, por supuesto, han sido ya proyectados aquí, hemos sido estudiados, han sido estudiados en algunas emisiones que hemos nosotros desarrollado aquí, pero será muy interesante pues seguir y porque además es información que ni siquiera hemos todavía ofrecido desde estos espacios de manera exhaustiva, porque es mucha la información sobre esta triangulación de recursos.
Sí, yo lo que creo es que el día de mañana va a continuar esta expectativa en las primeras horas de que se reanude esta deliberación de parte del jurado, esta expectativa que teníamos los reporteros desde el primer día en que empezaron a deliberar, que era pues que pronto tuvieran ya una resolución. Hay que recordar que cada uno de estos 5 cargos que se le imputan a Genaro García Luna tiene que pues encontrar la unanimidad de parte del jurado, y el hecho de que todavía estén discutiendo y que estén pidiendo pues más testimonios o más, tanto los videos como las transcripciones de los testimonios que se presentaron aquí. No es que vuelvan a venir los testigos, sino más bien lo que ya se dijo aquí, pues significa que hay parte del jurado que cree que Genaro García Luna es inocente, aunque fuera una sola persona o 11 de ellas las que creyeran que es inocente. En general tiene que haber unanimidad para declararlo, más bien no inocente, sino no culpable, que es distinta aseveración. Es decir, no culpable significa que hubo elementos, pero que no acabaron de disipar la duda razonable. Es decir, no necesariamente se le encuentra inocente, sino más bien se dice no es culpable porque el gobierno no acabó de convencer al jurado de que era culpable de estos 5 cargos. Eso lo veremos a partir del día de mañana. Yo creo que en las primeras horas tendremos pues esta, digamos, nuevamente esta euforia, adrenalina, no sé cómo llamarlo, entre los reporteros, de que pues pronto esté este veredicto, pero bueno, ya todo eso depende del propio jurado, de los tiempos de estas personas que sí se les veía agotadas, pero que por lo visto se están tomando muy en serio la discusión, y por supuesto que también no está nada planchado determinar su no culpabilidad o su culpabilidad en cada uno de estos cargos. Eso es lo que revela el hecho de que estén discutiendo tanto tiempo su veredicto. Así es, Nancy Flores, pues a reserva de que quieras comentar algo ya en particular sobre el juicio, sobre lo que has estado pues mostrando en todos estos días, pues podríamos pasar al análisis de este entramado realmente impresionante de ambos funcionarios, tanto de Genaro García Luna como de Cárdenas Palomino. Ya tú nos dirás cuál quieres mostrar primero, en el que, bueno, pues da cuenta de un impresionante manejo que prácticamente es de lavado de dinero, porque es el esquema que precisamente se utiliza para este tipo de asuntos, y que además es resultado ya de investigaciones puntuales de la Unidad de Inteligencia Financiera, con información de México, con información de Estados Unidos, y que dan cuenta pues de un enriquecimiento impresionante de estos funcionarios. Vamos a tener en unos momentos este despliegue del propio mapa, que bueno, pues ya nos dirás qué colegas, si es que alguno de ellos o alguien te está ayudando para desplegar este mapa, porque hay que recordar, es un mapa pues grande, impresionante, lo tuvimos ya aquí en el estudio, pero adelante, Nancy Flores. Vamos a estar aquí observando. Me dicen si se ve bien la imagen. ¿Ustedes la ven bien? Está bien, ya será cuestión de que tú vayas también acercando a lo que te interese mostrar de todo este entramado financiero que dan cuenta precisamente de las cuentas. Me parece el de Genaro García Luna, ¿verdad? Así es, estamos viendo en estos momentos el esquema de Genaro García Luna. Aquí podemos ver en este apartado justamente el nombre de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, donde pues conecta directamente con uno de sus subordinados, Facundo Rosas Rosas, quien pues tiene esta conexión con Glaxo. A ver, se fue un poquito la señal. Estamos atentos a recobrarla de nueva cuenta con Nancy Flores. Nos estaba explicando precisamente este esquema de Genaro García Luna para pues hacer triangulaciones de recursos. A partir, ya nos estaba adelantando el caso de una empresa de nombre Glaxo, que precisamente son las siglas de Genaro García, de García Luna, AC, y que, bueno, me parece que ya estamos de nueva cuenta contigo, Nancy Flores. Se fueron por unos instantes la imagen, nos empezabas a platicar acerca de esta empresa Glaxo. Sí, es Glaxo Glac, solamente, así es, así es. GLAC.
Exactamente, es la empresa a la que más le ha dado seguimiento el gobierno de México. Aquí vemos la liga directa de Genaro García Luna con GLAC. Esta empresa forma parte de las compañías con las que Genaro García Luna habría extraído del gobierno, de los gobiernos tanto de Felipe Calderón como de también Enrique Peña Nieto, más de 745 millones de dólares. Aquí vemos una conexión, una de las varias conexiones que nos van a importar en todo esto, por ejemplo, con Jesús Alejandro Barajas Rodríguez, también con Esperanza García Luna, su hermana, con Mónica Cervantes González y con Linda Cristina Pereira Galvez, quien es su esposa y quien fue la única testigo en este caso aquí en la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn. Vemos cómo Glac Security tiene conexiones con las empresas factureras de operaciones simuladas. También vemos cómo se relaciona con empresas periodísticas. Aquí vemos un pago de 11 millones de pesos de El Financiero Marketing, esta empresa que tiene conexión con el diario El Financiero. Y también podemos ver un pago de El Heraldo por 13.5 millones de pesos también a Glac. Esta es la conexión con medios de comunicación, pero también hay una conexión directa con comunicadores, con periodistas. Aquí hay que recordar que en el juicio que se lleva a cabo en el distrito este de Brooklyn, pues ya no se quiso abundar cuáles eran las conexiones de García Luna con los periodistas y es esta la conexión que ya no pudimos ver aquí. Tiene que ver con Olivia Lisset Parra Salazar, ex subsecretaria de Planeación y Protección Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública, y aquí vemos la conexión ya directa con Carlos Loret de Mola. Hay que recordar que Carlos Loret de Mola participó en el montaje que empezó, o más bien orquestó, Genaro García Luna sobre el caso Florence Cassés. Y también Olivia Lisset Parra Salazar, ex subsecretaria de Planeación y Protección Institucional de Seguridad Pública, muy cercana a Genaro García Luna, pues tiene esta misma conexión con Raimundo Riva Palacio Neri, el autor de esta columna estrictamente personal, que también tiene una relación directa con El Financiero, trabaja para El Financiero de hecho, y de aquí vemos otra conexión que nos va a importar mucho con las llamadas empresas no mineras. Así es, Nancy Flores, pues se trata de un esquema que también da cuenta de estas alianzas que se están mostrando ahí, económicas, y que se traducen también en alianzas políticas. Hoy podemos incluso con ello corroborar cómo medios de comunicación no solamente han tratado de demeritar este caso, han tratado de imponer en el imaginario colectivo, en la opinión pública, que no hay pruebas en contra de Genaro García Luna. Han tratado de imponer ese discurso demeritando el caso, y a veces no solamente demeritándolo, sino abiertamente defendiendo a este personaje, en realidad pues con argumentos muy, muy endebles, sin pruebas ellos en realidad, pero pues que sí da cuenta Nancy Flores esta alianza económica con, también hay que señalarlo, con el otro poder, además fáctico, el de los medios de comunicación, que precisamente hoy están algunos muy nerviosos y estuvieron muy nerviosos en estos días por los nombres que podrían haber salido durante este juicio, Nancy. Me parece que no tenemos el audio con Nancy Flores, se interrumpió un momento. Todavía seguimos Sí, sin ya el les audio. escucho. Bien, muy bien, Ya Nancy, les adelante. escucho. Y bueno, otra de las conexiones que nos va a importar mucho, que también tiene que ver con Glac Security en este mapa financiero de Genaro García Luna, recordemos que aquí está Genaro García Luna, y que cruza por Olivia Lisset Parra Salazar, pues es precisamente este nexo con Miguel Ángel Mancera Espinosa, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pues en la Ciudad de México, en el sexenio de Miguel Ángel Mancera, pues le dio 50 millones de pesos a Glac Security. Es una de las relaciones económicas que ha también documentado el gobierno de México en toda esta indagatoria sobre estos miles de millones de pesos, alrededor un poco más de 14,000 millones de pesos que pues habría obtenido Genaro García Luna a través de GLAC, pero también a través de otras empresas, entre ellas Numbat. Así es, Nancy, con lo que nos estás describiendo se ve ahí pues una relación con los medios, una cuestión de control mediático
están involucrados políticos, pero también del otro extremo del mapa que nos estás mostrando, pues hay muchas conexiones con empresas. ¿Nos podrías explicar eso ahí en el diagrama, en el mapa que tú tienes, Nancy? Gracias. Claro, nos estamos moviendo ahora de ubicación y vamos a ver otro de las conexiones importantes que tiene que ver con Genaro García Luna. Aquí podemos ver nuevamente cómo está Genaro García Luna, la Secretaría de Seguridad Pública, y otra de las conexiones que nos llama la atención en este mapa financiero pues tiene que ver con Comtelsat. Comtelsat es una empresa propiedad de Manuel de Jesús Arroyo Rodríguez, dueño del diario El Financiero, y esta empresa pues ha tenido relación con los reclusorios federales, ha sido una de las empresas beneficiadas por esta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de este órgano de readaptación social. Le pagó 1.3 mil millones de pesos. Entre 2017 y 2020 tuvo ingresos por 7.3 mil millones de pesos, gastos en ese periodo por 7.5 mil millones de pesos. Supuestamente es una empresa sin nómina y bueno, esta además tiene una conexión directa con quien fuera exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Jaime Domingo López Huitrón, al mismo tiempo que De nueva cuenta el tuvimos una presidente interrupción. Felipe Adelante, Calderón Nancy. estaba al frente de la República Mexicana. Así es, Un nexo directo con Jaime Domingo López Huitrón. estamos teniendo un poco de problemas para escucharte, Nancy Flores. Vamos a ver si es que esto se soluciona, que nos ayuden nuestros compañeros de la producción. Por momentos se va el sonido de este reporte que nos está ofreciendo Nancy Flores, pues dando cuenta precisamente de los nexos, pues ya con algunas empresas que además de personajes que han pasado por las instancias de seguridad nacional, nada más y nada menos que el propio CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, son empresas que con las que ha estado triangulando recursos precisamente Genaro García Luna. Ya nos estaba dando cuenta de ello Nancy antes de que se nos fuera el audio, pero ya está con nosotros, nos informan. Adelante, Nancy. Sí, les decía que Comtelsat tiene una relación directa con Jaime Domingo López Huitrón, quien es exdirector del CISEN, y a través de esta misma empresa se da conexión con uno de sus hermanos, Juan Martín López Huitrón, que está al frente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Además, todo esto conecta con otras instituciones como Pemex y el Infonavit y, por supuesto, con otras empresas que llaman la atención de las autoridades, entre ellas también con otros órganos, por ejemplo el CRS, es decir, Centros de Readaptación Social Morelos, a través de Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez, quien tiene cuentas en Andorra, además de Inbursa y Omex, tiene estos nexos, sobre todo con Omex. Eustaquio Tomás de Nicolás, hay que recordarlo, es quien financió a la madre de Enrique Peña Nieto en su momento, otra de las investigaciones que ha presentado contra Línea. Así es, Nancy Flores, pues estos personajes que conectan prácticamente pues a varios sexenios, por supuesto que estamos hablando de manera natural del caso de Felipe Calderón y hasta incluso el de Vicente Fox, al involucrar a gente como Jaime Domingo López Huitrón, por ejemplo, además en qué instancia, titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y también incluso hasta el de Peña Nieto con Eustaquio de Nicolás, pues resulta que es una serie de personajes que han atravesado 3 sexenios de manera distinta y de los cuales pues han hecho negocios precisamente con Genaro García Luna, que habría que señalarlo, pues se trata de tráfico de influencias mediante los cuales también incluso pues recibieron contratos entre amigos pues precisamente de Genaro García Luna pues para hacer toda esta triangulación que hoy nos estás ofreciendo. Así es, ahora estamos viendo otro de los esquemas que traemos este día. Este es de Luis Cárdenas Palomino, uno de los principales colaboradores de Genaro García Luna,
En este caso, bueno, es uno de los mapas, como tú decías, Sosimo, uno de los seguimientos más puntuales que tiene las autoridades mexicanas sobre todas las operaciones y como vamos viendo aquí, pues forma parte de una investigación exhaustiva de parte de las autoridades hacendarias, sobre todo la Unidad de Inteligencia Financiera, que ha dado cuenta de empresas, de movimientos de ingresos y de pues toda una red financiera de parte de pues colaborador Luis Cárdenas Palomino. Sí, se trata precisamente, decíamos, de un esquema muy puntual, muy preciso, muy exhaustivo, por eso resulta un esquema muy abigarrado, el número de conexiones que hay, el número de empresas citadas, el número de personas, y estamos hablando de el lugarteniente de Genaro García Luna, es decir que pues era un personaje con una impresionante tarea a su cargo de lo que decíamos, pues también lo que tiene que ver con empresas factureras, con lavado de dinero, precisamente todo un esquema de los clásicos para lavar dinero. Así es, aquí tenemos en esta parte central de este mapa a Luis Cárdenas Palomino y sus conexiones. Por ejemplo, aquí sus declaraciones anuales. Él reporta un total de ingresos entre 2013 y 2018, cuando ya no era gobernante Felipe Calderón de México, por 28 millones 700, no, perdón, por 85 millones 757 mil 180 pesos. Eso es lo que él va reportando y de aquí podemos ver todos sus nexos que establece con empresas, también sus nexos que tiene con sus propios pues apoderados, con incluso parte de su propia familia. Vemos las cuentas bancarias a las cuales se les ha dado seguimiento, todo una puntualización de parte de las autoridades mexicanas. Nancy, por lo que nos estás mostrando, Luis Cárdenas Palomino tejió una red de complicidades con muchas empresas de seguridad, empresas por las cuales triangulaban pues todos los recursos, lo mismo que hizo Genaro García Luna. Aprovecharon también para vender software, para comprarse y venderse. ¿Qué nos puede decir más de estas empresas y de este esquema que tienes ahí para que pues nuestro auditorio conozca el exceso en que incurrieron estos hombres del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, Nancy? Bueno, todas las empresas que podemos ver en este mapa están identificadas con este logotipo. Entonces podemos saber que hay muchísimas empresas. Miren, tan solo de esta parte, todas estas son empresas con las que se tuvo contacto, además de personas físicas, por supuesto. Está aquí algunas otras empresas, incluso por ejemplo, no es empresa, es un sindicato nacional de trabajadores y empleados, pero todas las demás sí son empresas con las cuales mantuvo estas relaciones financieras Luis Cárdenas Palomino. Más allá de lo que ocurra con Genaro García Luna, todas estas investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, del propio Servicio de Administración Tributaria, incluso de otras áreas importantes de la Secretaría de Hacienda, van a tener que tener su propio cauce, porque pues las autoridades no pueden dejar esto digamos en la impunidad. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunas de las propiedades que se le atribuye haber comprado a Luis Cárdenas Palomino. Impresionante, como decíamos, algunas de las empresas. Tú tienes el dato, Nancy Flores, de cuántas empresas son las que aparecen en este mapa y que pues muchas de ellas había precisamente Cárdenas Palomino ejecutado un esquema para recibir de ellas, obviamente mediante triangulaciones previas, un supuestos sueldos por servicios y que pues eran de algunos millones de pesos mensuales, Nancy Flores. Aquí podemos ver más casas, todas estas casas que pues tienen relación con la red empresarial de Luis Cárdenas Palomino, pero no solo eso, también podemos ver algunos de sus vuelos internacionales, hacia dónde se han hecho, y también otro seguimiento que ha dado la autoridad tiene que ver con la salida de recursos, hacia dónde, hacia qué países ha salido estos recursos económicos, pues forman parte de todo el seguimiento que han dado las autoridades. Nancy, en el esquema que tú nos presentas, seguramente estas propiedades pues también están en el extranjero, hay en México y en el extranjero, hay negocios por todos lados.
¿Qué nos puedes decir ahí? ¿Te aparecen en el esquema? Sí, aquí en el esquema se encuentran pues todos este seguimiento tanto a empresas como a las propias propiedades que tiene relación con Genaro García Luna, departamentos, casas, mansiones, etcétera. Pero esto solo se refiere a lo que conecta con México, no a lo que conecta, digamos, con otros países. Por ejemplo, si fuera el caso como lo que ocurre con el caso de Genaro García Luna, que tiene propiedades aquí en Florida, pues eso no lo vamos a ver documentado de esta forma, solo si el gobierno de México presentara una indagatoria al respecto. Gracias, Nancy. Nancy Flores, y decíamos, en este abigarrado esquema de empresas, propiedades, pues también aparecen personajes y que son incluso de la familia cercana, directa, de Cárdenas Palomino, quienes pues terminaron precisamente involucrados en todo este esquema, por supuesto, beneficiarios de esta suerte de privilegios que se procuró este ex servidor público y que pues hoy incluso podremos decir que están involucrados en los probables delitos que pudieran haberse registrado. Sí, ahora ya estamos viendo de nueva cuenta la Corte del Distrito Este de Brooklyn. Es un esquema pues muy complejo. Yo los invito a revisar la información de Miguel Vadillo, el director de la revista Contralínea, quien es el que ha dado puntual seguimiento a estas indagatorias y que es el que tiene pues todo este detalle en sus reportajes que hemos publicado en www.contralinea.com.mx. Ahí es donde pueden localizar pues todos los detalles de cuáles son las empresas, porque aquí pues es un poco complicado. He puesto estos mapas en una banca, porque aunque hay algunos mexicanos aquí presentes, que han venido recurrentemente a protestar, pues es muy difícil. De hecho, no se permite colgar nada en la puerta de la corte de aquí del distrito este de Brooklyn. No se permite estar ni siquiera tan cerca, pues porque hoy no hay actividad. Entonces es complicado pues tener un detalle mucho más pues específico sobre estos mapas, pero todo el detalle así, digamos puntualmente, cuáles son las empresas, qué relación tienen con Cárdenas Palomino, qué relación tienen con otras empresas de prestanombres, etcétera, pues lo pueden consultar en www.contralinea.com.mx. Seguramente nuestra compañera Indra Cirigo pondrá ahí las ligas a la página de la revista. Así es investigación que hemos ya estado proyectando aquí al detalle, explicada de manera directa por Miguel Vadillo a cargo de estas investigaciones y que, como bien comentas, Nancy Flores, pues están ahí en www.contralinea.com.mx, donde usted, la audiencia, puede descargar incluso imágenes, puede navegar en los propios documentos, puede incluso pues llegar al detalle de lo que aquí se está comentando, pero ha sido muy ilustrativo, Nancy Flores, que desde allá, desde Nueva York, desde Brooklyn, donde tiene lugar este juicio en contra de Genaro García Luna, pues hayas podido mostrar estos mapas porque dan cuenta del tipo de personajes, particularmente de Genaro García Luna, quien es el que está en estos momentos bajo este proceso judicial, pues el tipo de operaciones financieras que ya se ha podido documentar, que ya se ha podido rastrear. Claro, no están, esta información no es parte de este juicio, es una lástima, pero digo, no es parte, pero sí dan cuenta, por supuesto, del personaje que está siendo sometido a proceso, una riqueza inexplicable, y decíamos, en este caso, solamente por la vía del peculado, por la vía de recursos públicos que prácticamente se extrajeron de las arcas, se trasladaron mediante contratos fraudulentos o amañados a las cuentas de Genaro García Luna, y habría que señalarlo, destacarlo, Nancy Flores, inmediatamente salían del país para ocupar lugar en una cuenta en un paraíso fiscal como Barbados, y ya después probablemente se sentía muy seguro Genaro García Luna y empezó a acumularlos en una sola cuenta. Por lo menos esto es de una cuenta que ha acumulado 745 millones de dólares, algo que se dice fácil, pero que se traduce en 15,000 millones de pesos, pues toda una fortuna muy, muy difícil de explicar, si no es que imposible, con un sueldo de servidor público, por muchas canonjías que sabemos que tenían en esa época, por muchas canonjías, pues es inalcanzable esta situación, incluso siendo, si es que lo fuera,
porque así es como ahora se quiere presentar, pues un empresario de la seguridad totalmente exitoso que en eso amasó su fortuna. Pues es algo inexplicable, Nancy. Sí, es una riqueza inexplicable totalmente. En el caso de estos 745 millones de dólares, pues es lo que reclama el gobierno mexicano a Estados Unidos para que se repatrie estos recursos. Muchos de ellos pues han sido invertidos en mansiones aquí ubicadas en Florida y también, por supuesto, en autos de lujo, ellos de las marcas Ferrari y Lamborghini. Pues es parte de lo que Genaro García Luna nunca podrá explicar, pero también es parte de lo que no se dio a conocer en el juicio, este juicio que se está llevando a cabo en esta corte del distrito este de Brooklyn, porque el juez solo permitió que se diera sobre un periodo específico que es de 2006 a 2012, cuando la mayor parte del dinero o de lo que se podría rastrear como una riqueza pues que pudiera sorprender a los propios miembros del jurado, en realidad empezó a suceder después de que este dejó el cargo público, porque también no hay que olvidar mucho de lo que se construye patrimonialmente a través de la vía de soborno se da después de que los funcionarios dejaron su cargo. El cobro de favores muchas veces se da después y esto ya no se pudo tomar en cuenta en este juicio. También no hay que olvidar que esta denuncia del gobierno de México está abierta en Florida y que esto pues se va a ir resolviendo una vez que se concluya el actual juicio aquí directamente contra Genaro García. Así es, Nancy. Pues importante todo lo que nos estás diciendo y sobre todo, pues, rescatar de lo que nos has transmitido a lo largo de la semana pasada, que independientemente de las operaciones financieras, pues hay cargos muy fuertes, ¿no? 5 imputaciones relacionadas sobre todo en el terreno de las drogas y esperemos que pues se resuelva con base en esto y pues que los argumentos sean los suficientes para que se pueda sancionar a este ex servidor público. ¿Cuál es tu opinión? Sobre todo decir que en México pues no se ha tenido un sistema judicial fortalecido, que hemos tenido que esperar a que este caso se abra y se atienda por parte del gobierno de Estados Unidos y que esto se ha hecho incluso por encima del propio prestigio de las agencias estadounidenses. Muchos aquí se preguntan, ¿y qué pasaba con el FBI? ¿Qué pasaba con la CIA? ¿Qué pasaba con la DEA? Que nunca se dieron cuenta que Genaro García Luna estaba involucrado con uno de los principales cárteles. Pues eso, a pesar de ese cuestionamiento público en contra de las propias agencias, el gobierno de Estados Unidos sí trajo a juicio a Genaro García Luna. Desde el momento uno que llegó a este país, pues se ve que le han dado seguimiento puntual. Sin embargo, pues todo lo que correspondió a su riqueza presuntamente mala vida de 2013 a 2019, que no hay que olvidarlo, en 2019, en diciembre de 2019, él fue detenido aquí en Estados Unidos y pues en ese contexto, pues ese periodo no se ha tomado en cuenta para este juicio específico. No es que el juez lo desconozca, simplemente que no se permitió que esa riqueza presuntamente mala vida formara parte de la discusión actual o del juicio actual que aún corre y que se reanudará el día de mañana una vez pasando este fin de semana largo. Así es, Nancy Flores, ya en este espacio hemos platicado precisamente con Miguel Vadillo sobre las propias limitantes del juicio, no obstante la relevancia que por supuesto tiene este proceso, tan solo por tratarse de que se está enjuiciando al segundo hombre más poderoso durante el sexenio de Felipe Calderón. Y más allá de que él sea, García Luna, el que esté siendo procesado en su persona, en realidad el que está sentado en el banquillo de los acusados es todo un régimen, el régimen de Felipe Calderón, porque ante el cúmulo de evidencias, pues uno no puede dejar de pensar que Felipe Calderón tendría que ser muy, muy tonto para no haberse dado cuenta, y si es que en realidad sí se dio cuenta, pues estaba entonces involucrado por lo menos en el sentido de dejar pasar, dejar hacer las cosas. Pues muy interesante este juicio y me gustaría, Nancy Flores, que a propósito de este mapa que acabas de mostrar, impresionante, decíamos,
tal cantidad de detalles, de triangulaciones, de empresas, de familiares involucrados que se ve pues tan abigarrado, letra muy pequeña, y se trata de un esquema muy robusto. Me gustaría leer este párrafo primero con el que inicia precisamente su presentación Miguel Vadillo en www.contralinea.com.mx de esta investigación. Luis Cárdenas Palomino, uno de los 3 implicados en el llamado juicio del siglo contra Genaro García Luna, aprovechó la influencia política de la familia de su ex esposa, Minerva Elizabeth Castillejo Cervantes, para avanzar en su carrera policial y de espionaje. A la par del servicio público, el ex policía se vinculó a más de 150 empresas, incluidas factureras y compañías de seguridad, para hacer negocios y presuntamente lavar dinero del cártel de Sinaloa. En su red también aparecen familiares, como su esposa, su exesposa, su novia, su suegra, su hijo, sus primos y un tío. Los hechos se investigan tanto en Estados Unidos como en México y tocan a otro de los colaboradores de Felipe Calderón, quien prefirió huir, es decir, Felipe Calderón, a España en espera de que la justicia jamás lo alcance. Pues ya decíamos, son aquí solamente 150 empresas. También se involucra en la compra de residencias, como bien nos has dicho, y otros bienes, Nancy Flores, y pues incluso involucrados pues un gran número de su propia familia, pues es parte de lo que nos has presentado hace unos momentos, Nancy Flores. Así es. Nancy, otra pregunta. Este fin de semana seguramente tú intercambiaste, pues, datos, comentarios, conviviste con compañeros de la prensa nacional e internacional. ¿Cuál es el ambiente que predomina en ellos también a unas horas, a un día de que se reanuden los trabajos aquí en la Corte Penal, Nancy? Sí, no hubo como mucho espacio para convivencia porque muchos de ellos viven aquí mismo en Estados Unidos, pero en otras regiones, y en realidad una vez concluido esta jornada del viernes, se fueron a sus lugares donde realmente residen. Otros que sí se quedaron, creen que esto se va a alargar un poco más, quizá se tome toda esta semana, incluso que esta misma semana hacia jueves todavía no haya un veredicto de parte del jurado, porque dicen lo que estaba presionando mucho a los jurados, pues era justamente el fin de semana largo. Ese ya no lo pudieron tomar desde el día viernes, porque sí sesionaron el viernes, y esto pues podría tomar mucho más tiempo, porque pues hay que recordarlo en un sentido o en otro, es decir, si se le encuentra no culpable o culpable por cada uno de los cargos, tiene que ser por unanimidad. Pues también platicábamos de esto, Nancy Flores, sobre la dificultad para que se pongan de acuerdo 12 personas cuando tienen a veces ya posiciones totalmente, pues digamos que sólidas, en el sentido de que es difícil convencer a una persona de lo contrario. Decíamos nosotros aquí, a veces 4 es muy difícil que se pongan de acuerdo, pues 12 se antoja muy complicado. Teníamos otro panorama, aquí mismo en la mesa lo habíamos estado comentando, pensábamos que pues sí, probablemente no sería a la primera una deliberación que llevara a la unanimidad. Sin embargo, pues hemos visto que se han extendido ya las sesiones, y no sé, Nancy Flores, si tienes tú alguna información en el sentido de que otros casos pues también hubieran podido llevar varios números de deliberaciones. Nosotros te sabemos esta estadística de que la mayoría, más del 90%, de hecho más del 95% de quienes son acusados de estos casos terminan siendo encontrados culpables, responsables pues de alguno o varios delitos. Es muy difícil, de hecho decíamos casi llega al 1% el caso de quienes, teniendo este tipo de acusaciones, terminan siendo declarados no culpables. Sí, pero aún así yo creo no cabe la especulación en el caso de Genaro García Luna, porque ya lo decíamos, el hecho de que no se pongan de acuerdo significa que hay personas que creen que no es culpable, que la fiscalía no ha podido comprobar su culpabilidad en estos 5 cargos. Entonces, yo creo que lo más prudente por parte de nosotros es no caer en especulación y esperar a ver si hay un veredicto, en qué sentido está por cada uno de estos 5 cargos, y sobre todo que determina el juez en caso de que no lleguen a la unanimidad, si fuera el punto que haya alguna persona que se resiste a encontrar la unanimidad. En ese sentido, el juez pues tendría la última palabra. Así es, Nancy, pues hay que ver cuánto pesa
el trabajo que hizo la defensa, cuánto pesa el que hizo la fiscalía y sobre todo hay que ver el papel del Poder Judicial allá en Estados Unidos. Por lo que tú has estado ahí, has percibido, la sociedad norteamericana confía absolutamente en sus autoridades judiciales o también son cuestionadas, como ocurre en México, Nancy, particularmente en el pasado y todavía las resistencias que se tienen en el Poder Judicial. ¿Allá qué tanto es confiable o la ciudadanía crees a tu juicio que sí lo respalde y que sí confíen en ellos? Bueno, no he tomado el pulso de los ciudadanos estadounidenses porque de hecho no hay manifestaciones de estadounidenses en torno a este caso de Genaro García Luna. Pareciera que aquí en Estados Unidos no es tan relevante este juicio como lo es para México, para el propio gobierno de México y para todos los mexicanos residentes en Estados Unidos. Y aún así, pues yo lo comentaba hace unos días, no hay tantos mexicanos manifestándose aquí en Brooklyn porque muchos de ellos temen por su propia seguridad, muchos de ellos no tienen documentos, etcétera. Entonces, esta parte de qué es lo que piensan los estadounidenses, pues no podría tenerla porque en realidad no he tomado el pulso de los estadounidenses al respecto. Nancy Flores, pues algo que quieras comentar, algo más que quieras exponer sobre esta crónica y este reporte al detalle que nos estás ofreciendo de este final que consideramos de el juicio en contra de Genaro García Luna, estas audiencias que en las que has estado ya precisamente, estuviste en los alegatos finales de ambas partes, estuviste ya en estos días de deliberación del jurado y estarás próximamente en lo que venga en esta semana a partir del día de mañana que se reanuda la deliberación hasta que haya precisamente alguna determinación. Pues nada más que nos mantenemos pendientes para el día de mañana que se reanuda esta deliberación por parte de los 12 jurados. Aquí vamos a estar pues desde temprano dando seguimiento a esto y por supuesto haciendo el enlace a las 10 de la mañana hora de México el día de mañana martes. Pues muchas gracias, Nancy Flores, desde la Ciudad de México hasta Nueva York. Recuerden que estará Nancy Flores también en cualquier momento el día de mañana. Estén atentos a los reportes ahora que se reanude la deliberación, porque ella personalmente, que estará dentro de estas salas, de esta corte, pues podrá en algún momento salir a darnos las informaciones relevantes que ocurran en estos días. Muchas gracias, Nancy Flores. Buenos días. Gracias, buenos días, Sosimo Camacho, Urbano Barrera, por supuesto, muy buenos días a nuestra audiencia. Nos vemos mañana.